Saludos, viernes 9 de enero estamos en Caracas, Venezuela. Lo que sí le voy a advertir es que este es un programa grabado el 8 porque hoy tuve que hacer unos exámenes, entonces no pude estar con ustedes como lo hacemos diariamente. Entonces, de todas maneras, lo digo porque si ocurre alguna noticia, como Venezuela está tan caliente, pues si usted ve que no la tocamos es por eso. Pero en todo caso vamos a discutir lo que hoy está en el tapete, que es el tema, si vamos o no a elecciones, si nos lanzamos por la abstención, el embargo petrolero, etcétera, todo de lo que se deriva de la decisión de mandar el diálogo de vacaciones. Vamos a ver con Felipe Mujica, que es nuestro invitado de hoy, presidente del MAS, todos los... ¿Tú eres presidente o secretario general? Aquí quites el cargo a Segundo Meléndez. ¿Tú eres secretario general? Claro, ¿Y tú eres y el presidente segundo? El presidente segundo. Bueno, vamos a hablar con Felipe, que tiene unas tesis que hemos discutido muchísimo. Felipe suele sostener que el arma secreta del gobierno es la oposición. Y vamos a ver por qué. El MAS ha estado en la mesa, en la coordinadora, ha salido, ha entrado, pero es un partido de oposición. Y está metido en toda esta discusión sobre si ir o no ir. Vamos a ver cuál es su posición. Comencemos por ahí. ¿Qué haces tú cuando la gente te pregunta en la calle, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, es una pregunta que tiene ya como 18 años girando en estos acontecimientos venezolanos. Yo recuerdo que por allá, por el año 2002, por esos tiempos, había dos preguntas típicas. ¿Qué hacemos? Y después cuando se habló de la posibilidad, después de la cosa del Carmonazo, y vino el reafirmazo, todo aquello, aparecía también una pregunta que ha sobrevivido todo este proceso y con ese CNE, desde aquella época, tenemos esa pregunta y hemos tenido siempre que responderla, y responderla más que con respuestas concretas con los acontecimientos, porque esa pregunta de cómo ese CNE ha tenido distintos momentos malos, momentos buenos, momentos regulares, se han ganado, se han perdido elecciones, se ha estado a punto de ganar otras, etcétera. Bueno, y ahí ha estado el organismo electoral asumiendo su tarea de la manera que la asume. Ahora, de igual manera, el problema, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Qué hacemos? ¿Cuándo se va a acabar esto? Esas son las otras preguntas. Y esas son preguntas que vienen como producto de lo que yo considero es una cadena de equivocaciones que se han cometido en este proceso de diálogo. Nosotros en el MAS reivindicamos el diálogo como un instrumento absolutamente vigente. Nosotros fuimos los primeros que hablamos aquí en Venezuela hace unos 4 o 5 años atrás de la necesidad de dialogar y de reconciliar al país. En aquel momento, bueno, nos dieron hasta con el todo. Había candela. Bueno, y nos dieron hasta con el todo, nos dieron todo lo que les dio la gana. Pero el tiempo y la vida, que es más sabia que todas las cosas que la gente inventa, bueno, fueron dando la pauta y el diálogo se convirtió en un instrumento que los venezolanos paulatinamente hemos comprendido que está allí. Ahora, una cosa es el diálogo y otra cosa son los dialogantes. Es evidente que entre los dialogantes hay, primero, algunos problemas. El primero y el más importante es que ellos nunca han podido ser expresión de la totalidad de la sociedad venezolana. Son una parte, el gobierno es una parte, los partidos que están allí, que ni siquiera representan a la totalidad de la MUC, sino una parte de la MUC. Son representación de una parte de la sociedad. Siempre se ha hecho el planteamiento de la necesidad de ampliar los participantes, no solamente como observadores, sino como dialogantes directos en el proceso. Pero no como mucha gente se mete a la sociedad, todos los partidos. Pero es que tienen que meterlo porque si no los metes todos están involucrados. Por ejemplo, la MUC en este momento no representa toda la oposición. No. Representa una parte. Por lo contrario, está de capa caída. Exacto. Entonces, bueno, ¿cómo resuelves ese problema? Viste que María Corina dijo cuando Julio Borges y Florido estaban allí y María Corina dijo, bueno, ¿y quién dijo que esa era la oposición? O sea, lo cuestionó. Claro. Aun cuando Borges fue presidente de la Asamblea y jefe de PJ. Claro, pero lo cuestiona por un problema de representación, por la manera en que se conforma eso. La segunda cosa es que el gobierno siempre ha tenido muy clara su posición y su filosofía sobre el diálogo. Yo lo he dicho en otras oportunidades y lo repito. Hay una frase de Lenin, famosa, que dice que debes dialogar con tu adversario hasta que estés en condiciones de doblegarlo. El gobierno
han tenido como centro de su estrategia dialogar no con el propósito de resolver problemas, sino simplemente con el propósito de ir quebrando toda la estructura y toda la política opositora. Eso le ha funcionado porque el diálogo le ha servido al gobierno para su propósito principal, que ha sido dividir la oposición. Y por otro lado, los opositores que han estado asistiendo han padecido desde el primer momento de algo que es fundamental. No han tenido estrategia. No han tenido. O por decirlo de otra manera, claro, han tenido 20 estrategias, que es igual a no tener. Entonces cada uno de ellos, de acuerdo con sus intereses particulares, un día se levanta y dice, no, yo no voy, yo me quedo durmiendo. Otro día se levanta y dice, bueno, déjame ir a pesar que estoy todo enratonado, pero déjame ir a eso a ver qué consigo. Otro día inventa, bueno, sí es verdad, yo estuve con ellos y yo estuve en el mismo cuarto, pero nos vimos desde lejos, ni siquiera nos tocamos. Bueno, te cuento ahí, a mí me dices en mis investigaciones que tú sabes que Zapatero se reunió con Maduro y después se reunió con la oposición. Entonces allá conversó Dominicana. Y hay un factor, le dijo, ese acuerdo yo lo firmaría. Y había como buen ánimo. Pero el otro día no fueron a la reunión, llegaron tarde, pues. Y Jorge Rodríguez se puso muy bravo y se molestó. Entonces dio la impresión de que el gobierno como que se había ido. Y entonces al estos de la oposición ver eso, y pues bueno, interpretaron como que ni siquiera eso iba a firmar y salieron con otro acuerdo. Eso fue el chisme que me echaron. Bueno, tú te pones, por ejemplo, a revisar la historia de todos esos procesos de diálogo que se han hecho a lo largo de la historia de la humanidad. Y yo creo que no hay un caso donde a alguien se le ocurra que puede firmar un acuerdo de manera unilateral. Eso que hizo el gobierno, eso es absurdo. Sí. Y lo que después pretendió hacer la oposición, que fue también dejar un acuerdo firmado, eso es absurdo, eso no existe en ninguna parte. Cuando esos procesos se dan, si algo preservan los participantes, es que no se habla nada sobre los acuerdos hasta que los acuerdos efectivamente existen. Bueno, en este caso, ni el gobierno ni los sectores opositores que participaron en eso asumieron de ninguna manera unas normas, unas reglas de ese tipo de diálogo que son imprescindibles para que eso funcione. Es que, fíjate, a mi entender, para irnos al corte, el gobierno tiene claro que está en las mejores condiciones de ganar la elección si la pone rapidito. Por eso inhabilitan a Primero Justicia, por eso meten preso a Aristigueta Granco, para estimular el radicalismo. Porque el gobierno ha logrado dividir la oposición con sus redes, con sus juegos, ha logrado que la oposición se divida entre buenos y malos, entreguistas y valientes, etc. Y entonces él sabe, cada vez que el gobierno va a una de esas cosas, no le avise, vamos a firmar, todo listo, sale la oposición, los radicales, a decir, traidores, no nos dijeron qué, se rindieron, reconocieron, no sé. Eso lo estimula el gobierno. Entonces el gobierno sabe que cuanto menos participen, que cuanto menos gente vaya a votar, menos riesgo hay de perder. Y eso está como cantado. Y a pesar de que está cantado, hay gente que dice, es que sin condiciones no vamos. Pero bueno, tú no dices que es una dictadura. ¿Cuándo las dictaduras auspician condiciones y que la gente vaya a votar? Si eso fuera una democracia. ¿Cuándo regresemos? Seguimos con Felipe Mujica. Saludos a mi querida Carla Angola y a la gente que ve el venezolano allá en Miami, porque este programa lo transmitimos en Aló, buenas noches, después que termina el segmento donde está Carla. Y aparecemos nosotros con nuestro invitado desde Venezuela. Y le decía a Felipe, bueno, el gobierno no quiere que la oposición vote. Cuanto menos voten de la oposición, mejor. Y si no van, felices, porque ya en el 2005 eso pasó y le fue muy bien. Y eso está claro, y a pesar de que está claro, hay gente que insiste en que si no hay condiciones, ¿y cuándo las dictaduras, te decía yo, dan condiciones? Más bien, cuando tú estás en dictadura, peleas porque te dejen la ventana del voto por votar. Bueno, primero en dictadura es muy difícil que haya procesos electorales. No hay. Y una vida política como la que tenemos en Venezuela. Aquí lo que hay, claramente, si queremos conceptualizar qué gobierno tenemos, bueno, tenemos un gobierno autoritario que no responde a ningún tipo de precepto desde el punto de vista ideológico, a pesar de que ellos se definen como socialismo del siglo XXI, revolucionarios, sino que bueno, simplemente son un grupo de seres humanos que están allí cuyo único propósito es mantenerse en el poder.
sin que eso tenga ningún destino ni ideológico ni político distinto a ese. Eso, por supuesto, vuelve a caracterizar algo que hemos comentado otras veces, que el autoritarismo no tiene sexo. El autoritarismo es de derecha, es de izquierda, es de centro, o simplemente es una manera de gobernar. Y eso es lo que hay en Venezuela. Frente a ese autoritarismo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que la carencia de estrategia opositora, no ahora en este momento, sino de todos los años, a lo largo de el cambio de objetivos permanentes. No, la carencia de estrategia, para no entrar en detalle, porque tú te pones a ver, por ejemplo, desde el 2002, el 2004, el 2005, el 2006, vas más atrás, la huelga petrolera, la Plaza Altamira, después vienes aquí cuando Capriles participó y pretendió convertir la elección municipal en una especie de referéndum sobre lo que había ocurrido en la elección presidencial. Después viene ese proceso reciente de abstención. Todo eso lo que indica es que no hay una clara estrategia, porque alguien que obtiene una victoria como la que obtuvo ese sector de la sociedad venezolana, mayoritariamente en el 2015, donde parecía que se había dado un paso definitivo, y después hace lo que yo he definido un carmonazo en cámara lenta. Carmona votó en el año 2002, en 24 horas, todo un esfuerzo que se construyó y que implicó una salida de Chávez y todo lo demás. Llegó Carmona, se equivocó en todas las cosas que tenía que hacer, y en 24 horas estaba Chávez de retorno. Aquí el carmonazo ha sido en cámara lenta. Empezó desde el anuncio de que Maduro tenía que irse en 6 meses, y así ha ido paulatinamente hasta que la Asamblea Nacional, producto de la acción autoritaria, inconstitucional, ilegal del gobierno, más la ayuda que le han prestado los parlamentarios, bueno, está colocada en el punto que está. En este momento, el tema electoral, tú te pones a buscar los antecedentes y dices, bueno, si aquí hubo una situación particular, que fue todo lo que ocurrió previo a la convocatoria de la constituyente, se da el proceso ese de julio, hay la amenaza de que viene la constituyente y de que se va a impedir que se vote. Nada de eso se concreta porque no hay fuerza para concretarlo, simplemente es un anuncio hecho irresponsablemente. Y viene el siguiente proceso electoral, que significaba en los hechos reconocer la constituyente, porque quien convocó la elección de gobernadores fue la constituyente, y a esa elección de gobernadores fueron todos los partidos políticos con sus candidatos, y reconocen la constituyente. Después que reconocen la constituyente asistiendo al acto electoral, entonces pues inventan que no, el resultado que no, y además de eso, bueno, producen todas las situaciones que se generaron en Aragua, en Lara, en Amazonas, en el Zulia, donde no es que se pierde contra el gobierno, sino que de alguna manera se pierde cuando el gobierno tiene como aliados a factores opositores que deciden que Falcón no puede seguir siendo gobernador, que Ismael García no puede ganar allá, que Manuel Rosales después tampoco puede ganar, que Bernabé ya, y así como eso, 4 o 5 ejemplos similares. Ahora, toda esa cadena de errores, que lo que indica claramente es que lo que hay son intereses particulares y que no hay una visión global. La visión global debería contener, bueno, señores, vamos a priorizar lo que hay que priorizar. En este momento está claro que el país tiene que escoger entre ir a un proceso electoral que ya sabemos, convocado de manera, no la manera más salvaje, pero está convocado de manera un poco salvaje en términos de sus tiempos y en términos de lo que ha pasado, pero es un proceso electoral que está allí. Ahora, si tú no vas, la pregunta es, ok, no vas, te quedas viendo para el techo, te quedas viendo las estrellas, y el día siguiente que no vayas, entonces presencias como una minoría, producto de tu equivocación, se vuelve a imponer y vuelve a ganar. Entonces resulta que una minoría con 4 o 5 millones de votos, con un desastre de país, con un desastre de país, con todo lo que sea, llega y te gana. ¿Y te gana por qué? Te vuelve a ganar por tu equivocación. Ahora, en este momento, que es una decisión que hace tiempo se debe haber tomado, más allá de cómo fueron las negociaciones en la República Dominicana, que es un momento alto, pero ya hay un cronograma. En este momento ya se debería tener el candidato. Por la vía que sea, ya está claro que no puede haber primaria, que no puede haber encuesta, que no puede haber sino el acuerdo político. Estamos en la misma situación y el ejemplo cabe en este momento, pero de manera exacta, a lo que hicieron los chilenos cuando tuvieron que escoger a Patricio Álvarez. ¿Cómo lo hicieron? Se reunió Ricardo Lago, Eduardo Frei y Patricio,
Y Ricardo Lagos le dijo, reunió los tres: Patricio, yo tengo el mejor partido. Estoy mejor en las encuestas. Estoy mejor en las encuestas, pero el que puede ganar y el que va a ganar eres tú. Por lo tanto, el candidato debe ser tú. ¿Quién era Patricio? Patricio tenía menos del 1% y no tenía partido. ¿Tú te imaginas aquí algunos de los candidatos diciendo que el otro es mejor y que debería? No. Bueno, tienen que hacerlo. En este momento te lo digo de la siguiente manera. En este momento la responsabilidad que tiene Henry Falcón, Claudio Fermín y Henry Ramos es suprema, porque más allá de lo que decían los partidos, ¿tú crees que hay que escoger entre esos tres? Bueno, son los que hay en este momento. Yo diría que si hay otros, bueno, que aparezcan otros, pero en este momento los que se identifican claramente como candidatos, porque se habla de Lorenzo Mendoza, pero Lorenzo Mendoza nos dice que parece que no va. Y el resto de los candidatos que han sido mencionados, ninguno tiene la jerarquía que desde el punto de vista de la fortaleza que tienen estos tres. Nuestro hermano Enrique Ochoa se tiró por ahí, bueno, con un grupo. No sé por qué Enrique hizo eso, porque eso simplemente nadie sabrá que eso ocurrió. Ahora, estos tres señores, que son los más destacados, tienen la responsabilidad de ponerse de acuerdo. No pueden eludir diciendo, bueno, yo me postulo a otro evento, pero no hay tiempo de hacerlo. Pero si uno de ellos decide, ok, ponte, Henry Falcón y Henry Ramos van de candidato, uno de presidente y uno de vicepresidente, A o B, para adelante. Pero sale toda la oposición radical a decir, no, traidores. En estos días, ayer leí un Twitter de Iberice diciendo, me imagino que era conmigo, ¿no?, que el que participe es un traidor. Yo digo, bueno, pero eso es, aquí hay una oposición que ataca más a la oposición que al gobierno y necesita de unidad. Pero ya va, cuando regresemos, si no hay unidad estamos listos, cuando regresemos. Seguimos aquí con su programa, Kiko. Si me he dado cuenta viendo Felipe que uno en esta silla se va ahora. Tienes que cambiarla, Me duele de espalda ya. Felipe, fíjate, Luis Vicente León decía, es imposible ganar si tú tienes a la oposición todo el día peleando entre ellas. Diego Arre insultando a los que quieren votar, María Corina desconociendo a los negociadores, Henry Falcón diciendo que perdió culpa de estos partidos, el otro señalando al otro, el otro. Aquello es una echadera de dedo. Pasa más tiempo la oposición atacándose entre ellas que atacando al gobierno. Eso es estimulado por el gobierno. Y no hay manera que tú le digas, sobre todo a la gente que está en las redes, que es donde más se debate todo el asunto, oye, dejen la peleadera, que necesitamos unidad porque te mandan a freír porque tú eres un traidor. Está claro que aquí hay una estrategia del gobierno, tú comentabas algo de eso, que tiene como signo, de manera principal, más allá de cualquier otra cosa, crear las condiciones para que se divida la oposición entre participacionista y abstencionista. Ya eso viene operando a lo largo de este año que pasó, que culminó con ese proceso electoral donde, sin ninguna explicación, tres importantes partidos, Voluntad Popular, Acción Democrática y Primera Justicia, decidieron abstenerse. Hasta ahora que yo sepa, yo no conozco por qué lo hicieron. En este momento entiendo que tanto Acción Democrática como Primera Justicia son partidarios, Voluntad Popular ha dicho que no va. Acción Democrática y Primera Justicia deberían darle una explicación a los venezolanos de por qué cometieron aquel error, para poder seguir avanzando sobre lo que hay que avanzar. Ahora, esa estrategia del gobierno de dividirnos entre participacionistas y abstencionistas genera toda esa situación que tú has dado. Ahora, ¿qué pasa si en este momento tú tuvieses ya el candidato y ese candidato convocara a todos los sectores democráticos y ese candidato además fuese presentado a la sociedad venezolana en un momento en que se le dijera todo el mundo, señores, nos hemos puesto de acuerdo y hemos decidido que este es el candidato, este es el ciudadano venezolano que va a representar este momento de la lucha política venezolana y todos lo respaldamos? Ese simple hecho político que se produzca va a permitir una reacción distinta. Yo vengo ahorita de la panadería que está aquí más abajo, como siempre, bueno, tú consigues a alguien que te agarre y te diga, bueno, ¿qué va a pasar? Y entonces, bueno, yo comencé a hablar ahí, inmediatamente me rodearon 5, 6, 7 personas y todos comenzaron a sentir que efectivamente el problema era buscar el candidato, tener el candidato y que había que participar. Porque si no participas,
entonces simplemente no hay destino. Entonces hay que participar. Pero en las redes lo que aparece como mayoría es la abstención. Bueno, pero las redes es una parte del país, no es el país. Y esa parte de las redes dice que hay que abstenerse, y la pregunta que hay que hacerle a cualquiera es: yo me abstengo y después ¿para dónde vamos? Entonces, el diseño, que si en caso que haya tiempo de hacerlo, es rápidamente, yo te digo, en días, tener el candidato. No hay posibilidad ni de encuesta, ni de primaria, es un entendimiento. Ayer andaban reunidos, digo ayer porque la gente lo está viendo hoy, buscando, decidiendo fórmulas para coger candidatos y si iban o no iban. Estos partidos, el G4, que ahora se reúnen con Ramón Guillermo, están ahí deliberando, buscando, porque efectivamente no hay tiempo ni de encuestas ni de nada, sino de escogerlo vía acuerdo. No, de acuerdo político. Ahora, a mí me preguntaron en un programa de radio, ¿cuál sería el candidato? A mí, cualquiera. Claro. Cualquiera, siempre y cuando la política vaya adelante. Es que siempre y cuando tú decidas un candidato y le pidas a los amigos abstencionistas que se abstengan, pero de hablar. No va a pasar. Bueno, pero que se abstengan. Ya, tienen que inventarte la madre y agredirte, yo te te sigo insistiendo en el ejemplo chileno. En el caso chileno, parte de la oposición era abstencionista. Y sin embargo entendieron responsablemente, de forma madura y teniendo a Chile en aquel momento como el centro de la preocupación, callarse la boca. Fueron abstencionistas, pero de la palabra, no del voto. Decidieron no seguir utilizando lo que llamamos la capacidad de pagueo. Bueno, si ellos dejan de hacer eso y asume que su contribución es esa. ¿Tú te imaginas a Patricia Poleo callada, no hablando mal de la oposición? Bueno, debería. Yo lo que te quiero decir es que más allá que me lo imagine, esa debería ser la contribución para que los que estamos en Venezuela, que estamos finalmente diseñando una manera de confrontar que puede permitir que se resuelvan las cosas, bueno, podamos desarrollarlo. Y en todo caso tendrán tiempo, si la cosa no camina, si la cosa fracasa, para decirnos todo lo que nos quieran decir. Pero en este momento, el gran favor que ellos deberían hacerle al país, a la sociedad venezolana, pero si alguno de ellos te dice a ti, callarse. Pero bueno, ¿por qué vamos a ir a esas elecciones? No hubo acuerdo, los países del mundo nos respaldan, le van a imponer sanción a Maduro porque la elección no permite que se compita en igual de condiciones, ilegítima, estafadora, engañosa. Si vas, estarías legalizando la ANC, complaciendo al gobierno. Si te dicen eso, ¿qué dices tú? Bueno, yo le pregunto, ¿y qué me propones tú a mí? Bueno, vamos a luchar, vamos a esperar que nos invadan, que una fuerza militar, entonces, que los militares tumben a Maduro. El camino que ellos están tomando es que ellos están renunciando a que los venezolanos podamos de manera pacífica, de manera democrática, intentar resolver el grave problema en que estamos. Eso no es la primera vez que ocurre en la historia de la humanidad. Tú te buscas un libro que está allí, que se llama Las Transiciones Democráticas, donde hay un cuento de 14, 15 experiencias, y en todos los casos te vas a conseguir que hay un grupo radical, abstencionista, negador del delito electoral, que al final queda difuminado. No se sabe ni qué pasa con ellos, porque simplemente desaparece. Aquí hubo un grupo que llamó a la abstención en el 2005, que dijo nada más y nada menos que esto: vamos a abstenernos porque si la asamblea queda toda en manos del gobierno, esa asamblea no va a poder operar. Ya sabemos el resultado. Ese periodo de la asamblea le sirvió al gobierno para aprobar todo lo que dio la gana y cambiar radicalmente toda la normativa constitucional y las leyes y las conductas de las instituciones del país. ¿Dónde quedaron aquellos que inventaron que el gobierno no iba a poder hacer nada allí? Lo mismo pasó ahorita con la abstención. Hay un caso típico de los gobernadores. Quedan electos 5 gobernadores. Llega uno de ellos, el del Zulia, el más importante de todos, y decide que no se va a juramentar, a pesar de que ya había reconocido, participando en la elección a la Asamblea Constituyente. Ahora, como la política la inventó el diablo, la pregunta es esta: ¿dónde está Guanipa? Bueno, no pudieron legalizar, validar la primera voto. ¿Dónde están los 4 gobernadores que fueron a juramentarse? Ahí están. Bueno, y Guanipa no sabe dónde está. Primero justicia, ese error garrafal. No, que yo voy a validar la MUF, cuando todo el mundo sabía que eso era inviable. Y lo hacen producto de sus problemas internos. Y deciden, cuando el gobierno declara inviable lo de la MUF, que ellos van a validar a primera justicia un día antes. Y ponen esa terrible torta, un partido que venía de movilizar casi 200.000 personas en una validación hace un año atrás. Y ahora resulta que validan 2 entidades. Y después inventan que fueron 8.
y después dicen cosas que no ocurrieron. Ahora, ¿por qué el partido más importante del país, desde el punto de vista parlamentario, desde el punto de vista de los votos, tiene que comportarse de esa manera? Evidentemente tiene que haber en el fondo un problema de no poder trazar una estrategia, o que la estrategia es una que no se dice. ¿No será que tiene una crisis interna que los paraliza? Puede ser eso, o puede ser que estén pensando, como también pensaron en otra oportunidad otros amigos, que esa conducta política va a facilitar la intervención y la invasión. Entonces resulta que contra todo lo que se diga, ese tipo de conducta a quien va ayudando es a Maduro, es al gobierno. Porque el ejército se le pega. Porque no, y además la política del ¿cómo va a auspiciar que venga otro? ¿Qué más le puede convenir a Maduro que el aislamiento, sabiendo que él mantiene unos vínculos, unas relaciones? Ahí está la experiencia cubana, que la gente dice que estaba en la Unión Soviética, pero los cubanos los aislaron, rompió las relaciones. México solamente quedó 60 años después. ¿Quién ganó? ¿Ganaron los Castro o el pueblo cubano? Lo que hay es que ver al pueblo cubano y ver a los Castro para darse cuenta cuál fue el resultado. Así es. Entonces, bueno, Felipe, por favor, gracias por estar con nosotros.